Apreciados estudiantes, reciban el más cordial saludo. Les doy la bienvenida a este nuevo encuentro para dar continuidad a nuestro proceso de formación. En la anterior clase habíamos estado haciendo el respectivo análisis y el estudio preliminar de lo que es la lógica y también cómo están constituidos cada uno de los silogismos, es decir, a partir de dos premisas y una conclusión. Bueno, muy bien. Les invito en esta oportunidad para que avancemos en este proceso de formación, haciendo ese respectivo análisis y estudio de lo que es la lógica, cuya rama filosófica tiene su raíz griega en la palabra logike, haciendo referencia al proceso de razonamiento intelectual, a la capacidad argumentativa que tiene el ser humano. También deriva de la raíz griega logos, que significa palabra, pensamiento. Entonces podemos mirar cómo la lógica precisamente se enfoca en esa capacidad que el ser humano tiene para razonar y plantear también unos principios y unos criterios de verdad objetivos. Por tanto, el día de hoy les invito para que estudiemos este nuevo tema que está relacionado con los principios de la lógica y vamos a poder evidenciar que a partir del razonamiento, a partir de unos principios, también se pueden llegar a unas conclusiones que son objetivas y que son verdaderas. Por ejemplo, podríamos hacer mención del estudio científico que se ha realizado del cigarrillo, como por ejemplo el humo del tabaco afecta notablemente los pulmones, produce cáncer de garganta y también afecta el sentido del gusto, el esmalte de los dientes, en fin, son situaciones nocivas que afectan y esto lo hemos podido comprobar también a partir del estudio y el análisis que se ha hecho a nivel científico. A partir de este ejemplo y de esta introducción, entonces nos vamos a adentrar en los principios lógicos. El primero de ellos está relacionado con la identidad, es decir, la afirmación del ser. Lo podemos corroborar en diferentes aspectos y para ello voy a colocar ejemplos, el cual va a permitir comprender mucho mejor este principio de identidad. Y vamos a enfocarnos precisamente eh, en el ejemplo del documento de identidad. Podemos mirar que afirma la realidad del ser, o sea, lo identifica a una persona. Cuando nosotros digitamos nuestro documento, ya sea de tarjeta de identidad, la cédula, en fin, vamos a mirar que corresponde a una única persona. Entonces, ahí podemos identificar precisamente este principio de identidad y lo podemos corroborar también en muchísimos otros aspectos. Por ejemplo, si observamos la Cruz Roja, esta pues también tiene y da una identidad. Ustedes, apreciados estudiantes, en el momento que hacen uso del uniforme, hace referencia y da la identidad de la institución a la que pertenece. Cuando observamos, por ejemplo, la fórmula del agua, H2O, estamos corroborando también e identificando precisamente este gran principio. Por lo tanto, podemos mirar que la lógica es una ciencia práctica. Permanentemente nosotros estamos haciendo uso de razonamiento, de pensamiento y vamos poco a poco profundizando entonces en estos principios. El segundo de ellos es el de no contradicción. Nosotros no podemos
afirmar un juicio o un argumento que se ha podido corroborar. O sea, no podemos primero afirmar y luego decir que no. Podría ser eh, en el caso de los abogados, también colocan mucho este principio de no contradicción cuando en el caso de alguna demanda o situación, colocan a la parte de la defensa de uno y otro abogado y resulta que, bueno, una vez ya verificado y corroborado absolutamente y teniendo todos los soportes, no podemos decir una afirmación en el momento que ya están absolutamente la totalidad de las evidencias y después negar o decir que aquello no sucedió. Entonces, no podemos mirar o afirmar y negar al mismo tiempo cuando ya se tiene la veracidad de las cosas. Por tanto, el principio de no contradicción es precisamente eh, no poder negar aquello que es verdadero. Un ejemplo, ¿sí? A es A y al mismo tiempo no puedo decir que la A no es esa letra. Y tenemos muchísimas formas y maneras de poder corroborar también este principio de no contradicción. Incluso en una misma marca de algún producto, de algún computador, de un celular, bueno, en fin, vamos a mirar que si es determinado producto, voy a colocar un ejemplo del computador Toshiba, no puedo decir al mismo tiempo que ese computador no es de esa marca si ya está precisamente con los logos y absolutamente con toda la configuración propia de esta marca. Entonces ahí está ese segundo principio. Luego tenemos el tercero, que hace referencia al principio de exclusión del término medio. Este hace referencia o complementa el anterior principio de no contradicción. Y en su forma original se refiere también a una estructura de la realidad y busca precisamente tener la veracidad de los acontecimientos y de las cosas. Entonces, se llama la exclusión del término medio porque o es lo uno, o es verdadero, o es falso, pero no puede haber un término medio. Un ejemplo para que podamos comprender. Si una mujer eh, queda en embarazo, no puede decir que está medio embarazada, ¿sí? Está o no está y punto. Si sucede un accidente, no podemos decir que la persona está medio muerta. Eh, o tiene vida o falleció realmente. Entonces no podemos tener dos posibilidades. Por eso es el principio de exclusión del término medio. Y finalmente tenemos el principio de razón suficiente. Es decir, cuando el conocimiento está fundado en realidades y criterios y argumentos 100% válidos. El día de hoy podemos encontrar también estos principios y estos ejemplos. Vamos a colocar en este momento, a partir de la realidad que estamos viviendo, si un principio de razón suficiente. En el caso del coronavirus, vamos a mirar que se ha propagado absolutamente a nivel mundial, que se ha convertido en una pandemia y tenemos el principio de razón suficiente, es saber que este virus produce la muerte. Además, pues ya con el estudio de la medicina y los médicos han podido confirmar algunos síntomas que ello produce, entonces como la fiebre, la tos seca, dificultad para respirar, fatiga, etcétera. Y a partir de esta realidad, entonces ellos han dado a conocer las medidas de prevención para reducir la infección. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, evitar el contacto con personas que están contagiadas o la aglomeración también de personas permanentemente, lavarnos las manos,
tener presente el distanciamiento, el cubrirnos la nariz y la boca. Mira, entonces, esos son principios de razón suficiente que los podemos identificar el día de hoy. Apreciados estudiantes, entonces esta es la temática que vamos a desarrollar dentro de la guía y les invito precisamente a partir de estos ejemplos que se han colocado, a partir de la explicación de una forma muy sencilla para que puedan comprender, entonces desarrollar las actividades que están en la guía. A continuación, les hago la presentación de la guía, tener presente las tres fases de indagación, conceptualización y la parte práctica que se debe desarrollar. Como podemos observar, dentro de esta guía están absolutamente los temas o el tema que se ha socializado relacionado con los principios de la lógica. A partir de el desarrollo y lectura, análisis, se va a llevar a cabo por parte de cada uno de ustedes el desarrollo de la siguiente actividad, teniendo presente eh, que en las anteriores guías estaban previstas tres actividades por cada una de las fases, pero hay algunos estudiantes que presentan dificultades en la lectura o en la identificación de las actividades. Por tanto, se coloca una sola actividad donde se recogen las tres fases de dicha guía. Tenemos entonces el primer interrogante que dice, o el primer ejercicio, elabora un cuadro comparativo de los principios lógicos, el cual están referenciados en la fase conceptual. Son los principios precisamente que acabamos de estudiar, como es el principio de identidad, no contradicción, de razón suficiente. Bueno. Segundo, redactar o escribir 4 ejemplos de cada uno de los principios lógicos y un dibujo de cada uno. Tercero, consultar el significado de las siguientes palabras: coherencia, verdad, correcto y validez. En caso de que ustedes tengan dificultades pues, de conectividad, esta consulta la pueden hacer en un diccionario o también pues, a partir de los conocimientos que ustedes ya han adquirido pueden dar sus propias definiciones. Y el cuarto punto, elaborar un ejercicio práctico de lógica. Puede ser un juego de mesa, deporte, y, y deben compartir a través de un escrito cuál fue la experiencia que ustedes pudieron vivenciar a través de esta práctica, es decir, a través del juego de mesa, a través del deporte. Bueno, hay cantidad de ejercicios, incluso las mismas matemáticas, que lo podemos relacionar con la lógica. Y ustedes entonces a través de un escrito nos van a dar a conocer su experiencia, cuál fue su vivencia, qué relación tuvo el ejercicio que realizaron con la lógica, bueno, en fin. Y finalmente, entonces aquí hago mención de la fecha de entrega de la actividad, que es el 1 de septiembre. Tener muy presente que si terminan antes de esta fecha, pueden enviar a través del correo electrónico conocimiento del entorno @hotmail.com o a través del número de WhatsApp que está aquí en pantalla. Bueno, entonces, apreciados estudiantes, desearles los mejores éxitos y bendiciones, tener muy presente también estos principios en nuestra vida práctica, el poder, sobre todo, colocar en práctica ese principio de razón suficiente, como es en estos días nuestro propio autocuidado. Si valoramos nuestra salud, también estamos valorando nuestra vida y la de las personas que están en nuestro entorno. Desearles muchísimos éxitos y bendiciones.